Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ciencias Naturales. Les saluda la profesora Ingrid García. Veamos en este video las siguientes preguntas para comenzar. ¿Sabemos qué es la energía? ¿De dónde obtenemos nosotros la energía? A ver, piensen. ¿Qué será energía? ¿Qué es la energía? ¿De dónde es que nosotros obtenemos energía? Bueno, esta y otras preguntas vamos a resolver en este video. A diario nosotros usamos la palabra energía. Puede ser en un partido de fútbol. ¿Por qué en un partido de fútbol? Bueno, podemos ver que en un partido de fútbol comentamos que los jugadores de un equipo mostraron más energía que otros. Hablamos de la cantidad de energía eléctrica consumida en nuestro hogar y si nos sentimos cansados, ¿qué pasa? Indicamos que no tenemos energía. Y es que la energía es la propiedad o capacidad que posee la materia, que le permite realizar un trabajo y para lograr el desplazamiento o movimiento de sí mismo o de otro cuerpo. El trabajo es la fuerza que permite que se logre el desplazamiento y movimiento de un cuerpo. ¿Sabían ustedes que los seres vivos necesitamos de la energía? Sí, los seres vivos necesitamos de la energía. La necesitamos para realizar actividades como respirar, en la circulación de la sangre, en nuestras actividades diarias como el deporte, entre otros. Veamos cuáles son los tipos de energía. Energía radiante, energía térmica o calórica, energía eléctrica, química, energía nuclear, energía potencial gravitacional o energía cinética. Conozcamos qué es la energía radiante. Esta se forma a partir de las ondas electromagnéticas, las cuales se propagan en el vacío sin necesidad de un medio material, como alambres o conexiones. Entre ellas están la luz visible, las ondas de radio, los rayos UV, o sea, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, las microondas y la energía solar. Ahora veamos qué es la energía térmica o calórica. Esta se transfiere en forma de calor que puede pasar de un cuerpo a otro cuando se ponen en contacto hasta alcanzar un equilibrio, cuando logran alcanzar ambos la misma temperatura. Energía eléctrica. Esta se produce por el movimiento de cargas eléctricas a través de materiales conductores. La energía eléctrica produce tres efectos: luz, calor y magnetismo. En la actualidad, la luz eléctrica es una de las principales fuentes de energía en las ciudades y de ella dependen para su funcionamiento gran cantidad de aparatos. Conozcamos qué es la energía química. Esta se genera a partir de las reacciones químicas. Las pilas o baterías en su interior contienen químicos que al mezclarse producen energía química. La combustión de material orgánico o sus derivados también lo hace. Acá podemos observar en esta imagen la combustión de estos elementos. Energía nuclear. Es el producto de reacciones de los núcleos de los átomos, las cuales liberan gran cantidad de energía. Existen dos formas de generar la energía nuclear: la fusión nuclear, que resulta de la separación de las partículas que forman el núcleo, y la fusión. La primera es fisión y la segunda es fusión. La fusión nuclear, que consiste en la unión de varios núcleos ligeros para formar uno más pesado. Veamos ahora energía potencial gravitacional. Es la almacenada en un cuerpo y que puede ser transformada en energía cinética o de movimiento, calor, luz o fuerza.
La energía potencial se calcula en relación con la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un objeto cercano a su superficie. Energía cinética. Hace referencia a la cantidad de energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y la velocidad del objeto. Veamos ahora las fuentes de energía. Bueno, y es que las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza, de los cuales se puede obtener energía que luego se utiliza para realizar diversas actividades. ¿Sabían ustedes que la principal fuente de energía de nuestro planeta es el Sol? ¿Sí? El astro rey. El Sol. El Sol entonces es la fuente de energía de nuestro planeta. Este astro, en forma de energía radiante y lumínica, provee la mayor parte de la energía que necesitamos para nuestras actividades. También es aprovechada para suministrar calor y electricidad al colectarla en paneles solares que la transforman en energía eléctrica. Las plantas poseen la capacidad de transformar la luz del sol en otros tipos de energía, principalmente química, a través de la fotosíntesis. ¿Se recuerdan que la fotosíntesis se realiza en las plantas, seres vivos que también necesitan de los rayos del sol? A través de sus hojas, ellas captan la luz del sol y la transforman en energía, ¿verdad? O sea, se alimentan de la luz del sol. Acá nosotros podemos observar varias fuentes de energía. La fuente de la energía fósil son los combustibles fósiles. Estos que son residuos de plantas y microorganismos que se han acumulado durante millones de años enterrados bajo la tierra y que al petrificarse formaron compuestos ricos en energía. Se encuentran en forma sólida como el carbón, líquida como el petróleo o gaseosa como el gas natural. Acá en esta imagen podemos observar una planta de extracción petrolera. La siguiente imagen corresponde a la energía hidráulica, que se produce por la fuerza del agua que se aprovecha para ser transformada en energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner en funcionamiento turbinas que arrastran un generador eléctrico. La energía eólica se obtiene de la fuente del viento, que con su movimiento produce energía cinética. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus astas. Veamos entonces cuál es la relación de la energía y el medio ambiente, o cómo es que podemos encontrar o generar energía en el medio ambiente. Encontramos las energías, las fuentes de energía renovables, que son aquellas que pueden regenerarse de manera natural o artificial en un tiempo corto. Entre ellas, la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. Las fuentes de energía no renovables tienen un tiempo muy grande de regeneración. Podemos hablar acá de millones de años, por lo que su uso debe ser racional, o sea, con responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, la energía fósil y la energía nuclear. Veamos acá las fuentes de energía no renovables: carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio e hidrógeno. Las energías no renovables son la base del funcionamiento de la industria,
y debido a esto continuamente se investiga la posibilidad de nuevas fuentes de energía que pueden aprovecharse cuando recursos como el petróleo se agoten. Recordemos que los recursos energéticos dependen de la geografía. No en todos los países y regiones del mundo se disponen de fuentes de energía. Podemos hablar del caso de Guatemala. En Guatemala, gracias a Dios, contamos con abundancia de ríos. Esto permite la creación de hidroeléctricas. Si lo vemos desde un punto positivo, pues de alguna manera proporcionan gran parte de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de la industria y para el consumo en los hogares. Si lo vemos por la parte negativa, pues trae ciertas consecuencias, ¿verdad? Como la contaminación, y en algún momento llega a afectar a la fertilidad de esas tierras, porque si ya no hay agua, o se contaminan esas aguas, o se desvía esa agua, ya no llega a los lugares que debería, ¿verdad? Entonces, a estos recursos, así como tienen beneficios, de alguna manera también tienen algunas consecuencias. La utilización de tales recursos a gran escala, hablando de los recursos de los recursos naturales, ¿verdad? Estos para poder obtenerlos se necesita realizar grandes estudios, ver cuál es su proyección a gran escala. Podemos mencionar de que se hacen estudios para ver si se llegaría a dañar o qué tanto afectaría a la comunidad o a las regiones, ¿verdad?, cercanas en donde se construye una hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, como les repito, chicos, si nosotros hablamos de los recursos renovables y no renovables, podemos ver esa gran diferencia, porque así como algunos que pueden regenerarse, podemos ver que otros tienen un gran tiempo para que vuelvan a regenerarse. Por lo tanto, estos tipos de energías no renovables deben de ser usadas racionalmente. Por último, quiero mencionarles que ustedes en su guía de tareas en la primera semana deben de realizar 3 actividades. La primera actividad es realizar un mapa mental. Acá les he adjuntado algunas pequeñas imágenes, únicamente 4 imágenes acerca de ejemplos o modelos de cómo trabajar un mapa mental. En la actividad número 2 ustedes deben de ilustrar los tipos y fuentes de energía. Actividad número 3 van a elaborar un resumen de la explicación del tema. ¿Qué tema? La energía y el medio ambiente. Mis chicos, por último, quiero mencionarles lo siguiente. Nosotros estamos en un país muy bendecido por Dios. Contamos con muchos ríos, contamos con tanta riqueza natural y como ciudadanos responsables tenemos que aprender a ser cuidadosos. Evitemos tirar la basura o los desechos en cualquier lugar, evitemos contaminar ríos, evitemos el uso de productos a base de químicos muy fuertes que podrían dañar la tierra, por ejemplo. Utilicemos de manera responsable la energía eléctrica también, ¿de acuerdo? Si no estamos utilizando algún dispositivo, podemos desconectarlo. Bendiciones, hasta pronto.